época precolombina hay la prehistoria y la protohistoria. La protohistoria, que son un periodo antes de la llegada de Colón, está acercándose ya cuando se va a escribir la historia. Estaríamos hablando en este periodo de transición, de la invasión incaica, de la extensión del periodo Colla Aymara. Y los chichas, en todo este proceso de transición, como yo lo ubicaría, porque estamos enfocando desde el ámbito de los chichas, ya los chichas para este tiempo son historia. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra existencia originaria se remonta a tiempos anteriores a este periodo protohistórico. Estamos hablando entonces de una prehistoria que nos remite a la época del Paleolítico, la época de los cazadores, de los primeros habitantes. Es un grupo que llega, posiblemente ha llegado por el lado del este, como todas las otras invasiones que han llegado de los primeros habitantes, y que llegan a nuestra región y se quedan, hacen un espacio acá, porque estratégicamente en el avance que están haciendo por la América del Sur, este es un espacio que se presta para un descanso, porque en este periodo todavía hay vegetación, es un prado, hay muchos animales que pueden solventar la existencia y la supervivencia de los seres humanos. Pero el hombre en su avance en este territorio sigue hacia el sur y llega hasta cercanías del Uruguay, porque esas son las huellas que encuentran los arqueólogos. Dick Ibarra-Grasso nos hace este recorrido. Son 20.000 años de que se han encontrado las primeras huellas de estos primeros expedicionarios que llegan a la América del Sur. Se han encontrado las huellas más antiguas en el Uruguay y las otras que se encuentran acá en Huancané, en el cerro que está contiguo a Chilcobija, en el cerro Huanco y cerca de Lipes, de San Pablo de Lipes. Ahí se han encontrado las huellas más antiguas. No se ha hecho un estudio en esta parte baja. ¿Por qué? Porque en este periodo de los primeros tiempos, nuestro valle está lleno de agua. Entonces los habitantes están siempre en las partes altas. Vamos a encontrar que en estos primeros periodos los habitantes, los restos que encontramos de ellos los encontramos en las partes altas, ¿no? Y los habitantes, ¿a qué se dedican en estos primeros tiempos? A la caza. Son cazadores netos y tenemos en diversos lugares todavía campos de caza exclusivamente dedicados a donde se reunían muchos de ellos para hacer grupo y poder matar todavía los animales grandes. Por ejemplo, estoy hablando de un caso neto de un lugar de caza que se encuentra en Allita, cerca de acá, cerca de Atocha, ¿no? Allita ha sido un campo de caza neta de animales grandes. Por eso se han encontrado, era como un cementerio de flechas hasta hace poco. Luego tenemos también aquí en la parte de Mochará y en las partes donde son ahora prados o son estepas, ¿no? Donde se hacían la caza de los animales grandes. Afirmo esto porque en los frisos pintados en nuestros riscos, en nuestras paredes, los restos que tenemos en la arqueología nos cuentan de esa historia y nos van contando ellos cómo, ¿no?, de ese primer periodo en que se cazan los animales grandes va a venir otro periodo de desarrollo y seguimos avanzando con los pastores. Ya empiezan ellos a domesticar los animales y ahí aparecen los camélidos, ¿no? Pero no solamente la alpaca y la llama, sino hay otros animales diferentes a los que habían ahora, que tenían otro tipo de lanas. Hay aves muy grandes. Y eso viene de ancestros, porque en épocas primarias, estamos hablando después ya del Paleolítico, se van formando, desarrollando un pueblo que va
creciendo en el manejo de las cosas, de los instrumentos, va a manejar las piedras del periodo lítico, y entonces encontramos en nuestros restos arqueológicos todo el manejo que se ha hecho en la piedra labrada. Después, mucho después va a haber la piedra pulida, pero encontramos trabajos hermosos hechos en piedra. Es el periodo lítico, y los chicheños se caracterizan por un amplio manejo de la piedra. Y las palabras que se utilizan dentro de nuestra lengua proceden de esa fusión, ¿no? Son palabras simples, son palabras que utilizan las primeras sílabas, muy parecido al guarayo, tiene mucha fusión, y entonces van a salir esas palabras que lo que he podido averiguar, tupiza, son palabras netamente de nuestros antiguos originarios. Y luego los pueblos que se van formando a lo largo de la evolución, choromatas, tomatas, los yapanatas o manatas, y ya son parcialidades de un pueblo que ha desarrollado, ha entrado en un periodo de alto crecimiento, ha empezado a entrar en decadencia y ha vuelto a resurgir cuando viene una ola amazónica. Estamos hablando de épocas anteriores a la invasión Colla Aymara, ¿no? Entonces, este proceso ya ha pasado el pueblo originario de los chichas. Va a aparecer este nombre poquito antes de la invasión Colla Aymara, ¿no? ¿Por qué? Porque más antes los sonidos compuestos no se utilizan. Por eso los nombres que tenemos originario y ancestral en nuestra región son sonidos con sílabas simples. Las sílabas compuestas van a llegar después con otro tipo de influencias. Y los chichas, en todo este proceso que pasan de cazadores, luego son pastores, con esa ola que llega del este, que entra con estos sonidos compuestos de los chechec. Es un pueblo que llega de la parte de Arawak, ¿no? Y los chechec, al unirse con una parte que está acá, va a formar esa unidad distinta que se van a llamar luego los chichas. Ha tenido muchas etapas de bajas, ha tenido que abandonar por las situaciones caóticas en que ha tenido que vivir, diluvios, volcanes, movimientos. Una tierra que era pródiga, llena de animales grandes, de pronto se ve llena de agua, llena de pantanos. Luego otra vez la vuelve a habitar. Entonces eso encontramos en nuestro territorio, ¿no? Los restos, en medio de los restos de cerámicas encontramos restos de tortugas fosilizadas. Es decir, encontramos de todo en nuestro territorio como muestra de todo ese gran proceso vital que hubo en nuestra tierra desde la época de la fundación de la tierra. Como decía el arqueólogo y geólogo que llegó del Brasil el año pasado y nos dijo: estoy impresionado por Tupiza, porque si en Torotoro, que es la sede de los restos de los animales del Jurásico, como también Sucre, pero Tupiza es la reina de la geología histórica, porque aquí encuentras todos los periodos de la Tierra con estas diversas estratificaciones, los diversos colores de las tierras y estas colinas que son la muestra de lo que ha pasado en la Tierra. Hablar de los chichas es hablar de un pueblo anterior al periodo Uruquilla. Los Uruquillas, los chichas, ya luego en el periodo Colla Aymara, sí evidentemente van a ir a pelear contra el Inca porque no querían la invasión hacia el sur. Luego van a ir a pelear también con los incas porque los llevan. Pero nuestros ancestros, nuestro desarrollo y nuestro apogeo ya está más antes, ya ha pasado.
Estamos hablando de un paralelismo a la época de Caral. Caral, en el Perú, es uno de los pueblos más antiguos hasta hoy encontrados, porque nuestro pueblo no llegó solamente a esta cuenca de chichas, como ahora se conoce, Suchichas o Norchichas y Modesto Mitre, sino que llegó al otro lado, todo el Cinti. Llegó a todo lo que se llama Cotagaita, Vitichi, el límite es Porco. Por más allá al este, cerca del Tomina. Y nuestro territorio se extiende hasta más abajo de Humahuaca, más abajo. O sea, el territorio antiguo Chichas. Pero ¿qué pasó luego? Las invasiones han ido separando, desgregando, sacando parcialidades. Entonces, de manera que aparecen parcialidades que parecería ya no son chichas. Por eso Tarija habla, por ejemplo, de los moyomoyos, ¿no? Como una parcialidad que no sería chichas. Y los tomatas, y los choromatas mataguayos o los choromatas coronados. Porque nuestro pueblo, en momentos de invasiones, ha sido depredado, ha sido desgastado. ¿Por qué? Porque la gente, de por sí disciplinada, educada, porque es así el pueblo, ha sido llevado a todo ello. De aquí han llevado para poblar la región sur de Chuquisaca. Ha sido llevada para poblar la parte norte de Chile. Ha sido llevada hasta cerca de Catamarca. ¿Para qué? Para cuidar las guarniciones incas. Los llevaban a todas partes, por situación guerrera o por agricultores, porque son los mejores cultivadores del maíz. La característica de este pueblo es una cultura del maíz. Toda su construcción mítica, su construcción social, económica, está hecha en base al maíz, ¿no? Es un maíz que produce acá de muchas variedades que se ha traído, por supuesto, del este, ¿no? En tiempos inmemoriales, porque el maíz en América tiene 5.000 años de antigüedad, ¿no? Entonces, se ha traído acá una especie muy pequeña, pero acá ha dado muy bien el maíz. Con el tiempo, cuando el originario empieza a sentarse, va cultivando, va construyendo su lengua misma en base a la práctica del maíz, el cultivo del maíz, la utilización del maíz, la comercialización del maíz. Entonces, ahí van a hacer también esa de la chirua, la chicha, todo lo que es la che. En el maíz encontramos todo lo que es la che. Después de la papa y el maíz vamos a encontrar los compuestos, los sonidos de la T, de la pa, el al, de la piedra que es anterior. Se va complicando la lengua cuando va complicándose su economía, ¿no? Y hablar de la cultura de los chichas en forma ordenada tendríamos que ir revisando periodo por periodo, y donde vamos a descubrir que este pueblo tan viejo, tan antiguo, que expandió su conocimiento y su sapiencia hasta las lindes del Atacama. No estoy hablando del Alto, estoy hablando de la parte de la costa, del Copiapó. Dicen, la arqueología moderna ha reconocido que sus primeros ancestros que han traído desarrollo al valle del Elqui es un pueblo que viene detrás de la cordillera, no más allá del Amazonas, sino está hablando de nuestro territorio. Ese es el orgullo que tenemos de nuestra tierra, no solamente de nuestros habitantes, o la tierra que es tan singular ha hecho a estos habitantes singulares. Creo que son los dos elementos: tierra, geografía única, y habitantes y un pueblo originario único. Esos son los chichas.